Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Expira la moratoria de desalojos por la pandemia en los Estados Unidos y se estima una tormenta de desalojos. Por eso pregunto, ¿extender o no extender la moratoria de desalojos? Lo discutimos. El Fondo Monetario Internacional dice que un 40% de la población de economías avanzadas ya está vacunada, mientras que solo un 11% lo está en mercados emergentes. Por eso pregunto, ¿es culpa de las economías avanzadas que haya esta diferencia entre países ricos y menos ricos? Lo discutimos. El gobierno de China está imponiendo más regulaciones a sectores económicos. El más reciente es el sector educativo privado. Por eso pregunto, ¿está el gobierno chino protegiendo a la creciente clase media o está recordándole a los inversionistas que China es comunista? Lo analizamos. ¿Tienes problemas para organizar tu dinero y ahorrar? En un nuevo Dime Xavier te cuento cuáles son los cambios que puedes hacer para lograr tus metas y estabilizar tus finanzas personales. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Expira la moratoria de desalojos por la pandemia en los Estados Unidos y se estima una tormenta de desalojos. Por eso pregunto, ¿extender o no extender la moratoria de desalojos? Lo discutimos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? En Estados Unidos, la prohibición federal de desalojos impuesta por los CDC en septiembre pasado para detener la propagación del COVID-19 venció este 31 de julio. ¿Por qué es importante? La medida protegía a millones de personas que se habían atrasado con el pago de alquileres. Y aunque el gobierno de Joe Biden emitió una nueva suspensión de desalojos, solo aplica en áreas con altas tasas de transmisión de COVID-19. Y es posible que esta nueva medida enfrente un escrutinio legal. Ya la Corte Suprema había dicho que una extensión de la moratoria requeriría la aprobación del Congreso. Pero, ¿qué impacto puede tener el comienzo de desalojos en inquilinos y propietarios? Lo analizamos con Antonio Saravia, profesor de Economía de la Universidad Mercer. Antonio, ya claramente la Corte Suprema dijo, basta. O sea, julio 31, la moratoria se acabó con el tema del COVID. Pero lógico, esto crea hay un drama, hay una realidad, o sea, el enfrentamiento que van a enfrentar miles o millones de familias que van a tener que salir de la casa porque no pueden pagar, porque hubo un tema del COVID, que es cierto, pero por otro lado tienes los dueños de las casas que de alguna forma tienen que recibir pago, porque si no se reciben el pago y no pagan, se pueden ir a bancarrota, entonces también hay otra negatividad ahí. Entonces hay un choque acá de ideas complicadas y el drama humano es real. Desde el punto de vista económico, ¿debe extenderse la moratoria? Desde tu perspectiva, ¿se debe extender la moratoria sí y no? Porque el que tiene el poder acá es el Congreso. ¿Debe extenderse sí o no y por qué? Sí, mira, esta es una moratoria que ya se ha extendido varias veces, ¿ah? Ojo, es decir, la Corte Suprema había dicho que la orden del CDC, se mantenía hasta septiembre del año pasado, pero después se fue extendiendo paulatinamente. Bueno, el último deadline, la última fecha era este sábado pasado y el Congreso tenía que decidir si se extendía y el Congreso decidió que no se extiende. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Aquí tienes dos, lo que se llama en economía costo de oportunidad, ¿no? O sea, en una mano tienes a toda la gente que podría ser evacuada de sus hogares porque no han pagado la renta y se les hace un juicio y se los expulsa de la casa.
Pero por otro lado tienes que si dejas a esa gente sin pagar la renta, entonces en la otra mano tienes a todos los dueños de casa y a los potenciales constructores de casas sin los incentivos para seguir en el negocio. Y el problema es que si no tienes incentivos para construir casas, para poner casas a la renta, pues tienes menor oferta de casas y esto te crea un problema en el largo plazo. Entonces, tienes esta disyuntiva. Por un lado, se dice que hay una agrupación de agentes de bienes raíces y de dueños y propietarios que dice que han venido perdiendo 13,000 millones de dólares en renta cada mes, desde que se impuso la moratoria. Pero hay un argumento ahí, aguántame un momentito ahí, Antonio, porque hay dos argumentos. Uno es, a la gente se le obligó a quedarse en la casa con el tema del coronavirus. Entonces, por eso, por un lado te obligo el lockdown, entonces no puedo salir a trabajar, no hay trabajo, de alguna forma ayúdame. Por eso es que sale esta moratoria, que no se le puede sacar a la gente de la casa. Pero a la vez, el gobierno ha estado mandando plata. No tan solo se le ha mandado plata a los estados para que ayuden a los rentistas a pagar, sino que también se le ha estado mandando plata a los landlords. O sea, que hay un doble beneficio. Entonces, ¿por qué, si eso existe, ese beneficio, por qué, diría el defensor de la moratoria, extender la moratoria, por qué no extender la moratoria, ya que hay plata para ambos, ayudarlos a ambos y no crear este drama de sacar a la gente de la calle que se vieron obligadas en parte a estar encerrados por el tema del COVID? Por dos razones. Mira, hay como 50,000 millones, en inglés son 50 billones, en español 50,000 millones de dólares que se han destinado a ayuda para pagar la renta. Esto es, como tú dices, plata que le llega a los landlords, a los dueños, y por lo tanto ellos dirían, bueno, si me sigue pagando alguien, no importa que sea el inquilino o el gobierno, pues yo sigo recibiendo la plata y sigo haciendo mis pagos al banco, ¿no? Porque tengo un mortgage probablemente. Entonces, por un lado, se ha venido haciendo eso, pero eso te significa que el gasto público te sube un montón y al final seguimos generando déficit y en el largo plazo vamos a tener que pagar una deuda externa. Entonces, ese es el primer punto negativo, es decir, que esa plata tiene que salir de algún lado. El segundo punto negativo es que tienes incentivos perversos, ¿no? Si no me van a desalojar, pues tengo menos incentivos a buscar trabajo o ver la forma en que pueda yo generar una economía. La tasa de desempleo, Javier, al momento está en 5.9%. Hemos bajado de un 11% que teníamos en marzo del año pasado a 5.9%. Hay muchísima fuente de empleo. Hay gente, restaurantes, compañías que están contratando. Entonces, la gente debería poder buscar y encontrar trabajo ahora y por lo tanto poder suplantar y pagar su renta, ¿no? Por eso para mí es muy peligroso seguir extendiendo la moratoria, primero por el déficit y segundo por los incentivos perversos, a no pagar y segundo a no construir, porque los landlords, los dueños dicen ahora, bueno, si voy a seguir con la moratoria, entonces tengo que hacer un trámite para que me paguen a mí, pues prefiero entonces no poner mi casa en renta y eso te reduce la oferta. ¿Y por qué el Congreso, por ejemplo, no toma acción en el particular? ¿Por una cuestión política o una cuestión económica, siguiendo la tesis tuya? Bueno, el Congreso lo ha hecho. El Congreso ha decidido no extender la moratoria. Yo creo que porque han visto que, en primer lugar, tenemos un déficit acumulado muy, muy grande. Es decir, imagínate, con todos los paquetes de estímulo, hemos llegado a casi 5 billones de dólares en español en gasto, lo cual es 20% más de todo lo que gastamos en la Segunda Guerra Mundial. La deuda de este país está al 133% del Producto Interno Bruto. Entonces, es muchísimo gasto y hay que poner el freno en algún momento. Segundo, yo creo que el Congreso también ha visto que la tasa de desempleo, como te decía, está muy baja en comparación a lo que teníamos el año pasado. Hay muchas posibilidades de la gente de encontrar trabajo. Y en tercer lugar, ha visto que el efecto negativo en los dueños de departamento es importante. Sí, hay una ayuda del gobierno para los dueños de los departamentos, los dueños de las casas, pero ellos tienen que hacer un trámite previo y el timing no necesariamente es adecuado, fluido, y puedes tener casos de mucha gente que tiene a su inquilino en la casa sin pagar y ellos sin poder desalojarlos y ellos perdiendo el dinero no pueden pagarle al banco. Entonces es un problema muy complicado, Javier. O sea que al final tú tienes
Se aprobó la moratoria, se cuestionó en las cortes, hubo jueces que dieron a no lugar, o sea que no era legal que el CDC decidiera eso, pero se siguió extendiendo, llegó a la Corte Suprema, la Corte Suprema dijo no al lugar porque eso es una decisión, no es una decisión del Poder Ejecutivo. Tienen hasta julio 31, pasó julio 31, el Congreso tenía que decidir y el Congreso decidió que no va a extender la moratoria, así que el tema es complicado. Beneficiaría más a los landlords, pero estaría perjudicando a aquellos que están viviendo en las casas y que no pueden pagar. Oye, Antonio, fue un gusto haberte tenido en el programa. Placer, muchas gracias. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. Justo cuando la industria de la aviación internacional comenzaba a despegar luego de la crisis por la pandemia, llega otro desafío debido a la variante Delta. Esto es porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, no recomiendan viajar a otros 16 destinos debido a los altos riesgos de infección. Entre ellos se encuentran Grecia, Irlanda y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Según los CDC, una designación de COVID-19 muy alto significa que la gente debe evitar viajar a estos lugares, pero aquellos que deban viajar es recomendable que ya estén vacunados. En su guía general, los CDC sugieren no realizar ningún viaje internacional hasta estar completamente vacunado. Según los parámetros de los CDC, los destinos que entran en la categoría de riesgo muy alto han tenido más de 500 casos por cada 100,000 residentes en los últimos 28 días. ¿Y quién gana esta semana? El código QR. ¿Por qué? Su aplicación ha sido un beneficio para muchos, como por ejemplo, para los restaurantes. ¿Qué pasó? Aunque ahora se pusieron de moda, la tecnología detrás de los códigos QR o de respuesta rápida no es nueva. De hecho, fueron inventados en Japón en la década de los 90. Este código crea un proceso de actualización más fluido para los restaurantes y un cambio de menú se puede manejar con una actualización en línea. Sin embargo, tras su invención, los códigos QR no cumplieron con las proyecciones de que revolucionaría la experiencia del consumidor y la tecnología quedó relegada. Bueno, hasta que llegó la pandemia. Por temor a que los menús pudieran ayudar a propagar el virus, los restaurantes tuvieron que renovarse en medio de la pandemia, imprimir una carta de platos para cada comensal o desinfectar el plástico que los recubre. No pareció ser muy práctico y económico. La respuesta, hacerlos digitales. Simplemente sacar el teléfono y escanear un código de respuesta rápida o QR para acceder al menú. Ojo, no solo los restaurantes se han beneficiado. Por ejemplo, el registro para hacerse el examen de COVID-19 utiliza el QR y otras áreas también lo usan. Por eso esta semana, el código QR se lleva la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Tencent. ¿Por qué? Medios estatales chinos aseguran que los videojuegos en línea son el opio espiritual. ¿Qué pasó? El martes el periódico Economic Information Daily, parte de los medios de comunicación oficiales de China, publicó un análisis donde describe los efectos dañinos de los videojuegos en los niños como opio espiritual y droga electrónica y menciona el popular videojuego de la plataforma Tencent, Honor of Kings, como uno de los juegos a los que los jóvenes son adictos. La publicación avivó los temores de los inversores de que China puede extender su histórica represión contra el sector privado a la industria del videojuego. Las acciones de Tencent cayeron más de 10% en Hong Kong el martes, pero se recuperaron algunas de las pérdidas para terminar el día con una caída del 6%. La acción se recuperó un 4,7% el miércoles cuando el mismo periódico volvió a publicar su artículo, aunque con algunos cambios, ahora eliminando los términos opio espiritual y droga electrónica. No sabemos qué sucederá, pero limitar el tiempo que los menores pueden pasar jugando vídeos en línea es un golpe a Tencent. Y por eso, esta semana, se lleva la medalla de cartón de CNN Dinero. El Fondo Monetario Internacional dice que un 40% de la población de economías avanzadas ya está vacunada, mientras que solo un 11% lo está en mercados emergentes. Por eso pregunto, ¿es culpa de las economías avanzadas que haya esta diferencia entre países ricos y menos ricos? Lo discutimos.
Oye, ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del money? Ya sabes, cnnenespañol.com/CNN Dinero y en Facebook, facebook.com/CNN Dinero. La variante Delta podría ser una amenaza para algunas acciones. Sin embargo, en Estados Unidos varias empresas presentaron sus resultados esta semana y lo que revelan es prometedor. Live Nation, dedicada a la gestión de eventos en vivo, dijo que junio fue el cuarto mejor mes de la historia de Ticketmasters en Norteamérica. También que se pusieron a la venta más conciertos que nunca en Estados Unidos. Por su parte, la aplicación de servicio de transporte Lyft alcanzó su objetivo de rentabilidad un trimestre antes de lo previsto y que sus ingresos aumentaron un 26% en el trimestre y un 125% en el año. Caesar Entertainment, propietaria de marcas como Caesar Palace, también destacó la recuperación de Las Vegas. Dijo que la ocupación en sus propiedades estaba en el 89% y se mostró alentada por la tendencia. A pesar de estos resultados conjuntos, algunos ejecutivos admiten que la propagación de la variante Delta podría plantear un nuevo riesgo. El Fondo Monetario Internacional dice que un 40% de la población en economías avanzadas ya está vacunada, mientras que solo un 11% lo está en mercados emergentes. Por eso pregunto, ¿es culpa de las economías avanzadas que haya esta diferencia entre países ricos y menos ricos? Lo discutimos. Antonio, este tema de las inyecciones versus países, o sea, la cantidad de inyecciones, quienes han recibido, quienes no han recibido, está generando mucha controversia y mucha discusión, y una discusión válida. Fíjate que recientemente el Fondo Monetario Internacional dice que los países desarrollados, las economías más avanzadas, cerca del 40% de la población ha recibido las vacunas, mientras que los países en vías de desarrollo o emerging markets solamente el 11%. Ahora fíjate que la Organización Mundial de la Salud le está pidiendo a los países de economías avanzadas que esa segunda inyección, ese boost injection que le piden para asegurarse, pues que lo paren hasta septiembre para que haya más inyecciones disponibles para los países en vías de desarrollo. Citan estadísticas del 80% de las vacunas que se han dado, creo que son más de 4 billones de vacunas, pues han ido a los países medios y altos en economía. Yo sé que es un debate complejo y cuando hablamos de economías emergentes son muchas economías, pero enfocados en el caso de América Latina, que es donde tú más has estado trabajando. ¿Es culpa de los países ricos que haya este problema de que las vacunas van en su mayoría a los países medios y altos en ingresos y que los países más pobres se queden con pocas vacunas? ¿Es culpa de los países ricos? Lo que quiero es diferenciar, más que echar la culpa, dónde están diferentes países y dónde estamos en el mundo. Entonces, si vemos los Estados Unidos resolvió primero un problema que era producir la vacuna rápidamente y puso mucho dinero para la invención de la vacuna. El segundo problema era hacer la vacunación eficiente y rápida. Entonces se llega hoy en día que tienes alrededor de 190 millones de personas con la primera vacuna y 160 con la segunda. 70% de la población mayor. Lo que te quiero decir con esto es que Estados Unidos está llegando a una etapa donde el problema es de demanda, no de oferta. La vacuna la puedes conseguir fácilmente, pero distintas creencias, comportamientos ha estado frenando la vacunación. La falta de vacunación muestra que el contagio es más rápido, que la hospitalización es más rápida y que las muertes pasan más en los no vacunados que los vacunados. Entonces, ¿qué podemos pensar en nuestros países? En nuestros países, sobre todo la región donde yo trabajo, no tienen un problema de demanda. El principal problema que tienen que resolver es la oferta. ¿Cómo expandir la oferta a la región? Entonces, aquí te quiero decir varias maneras de expandir la oferta. Aún expandiendo la oferta, tienes una capacidad de vacunar y una capacidad de absorción del mercado. Pero vamos a llevar la máxima capacidad de vacunación. Entonces, ¿cómo la podemos hacer? Una de ellas es lograr por cada 2 vacunas más vacunación. Entonces, por ejemplo, esta idea de exponer o expandir los días entre la primera y la segunda vacuna, te aumenta la oferta, teniendo en cuenta que la primera vacunación es bastante efectiva. Pero para ello se necesitan pruebas, se necesitan experimentos. La segunda cosa es bajar a la mitad las 2 dosis que se necesitan. Por ejemplo, una vacuna tan efectiva como Moderna, si la bajas a la mitad, podrías lograr el mismo efecto.
Antonio, pero aguántame un momento ahí en esas soluciones. Antes de entrar en eso, ¿por qué un país como Estados Unidos logra tener, digamos, la disponibilidad de las vacunas? Porque tú dices una organización, o sea, hay un Estado que funciona, hay un gobierno, y nosotros hemos hablado de eso anteriormente. Tienes un gobierno que funciona, tienes una conexión entre la empresa privada y el gobierno, que crearon esa famosa operación en el 2020, donde llevaron, o sea, hay un conocimiento, hay una organización, hay un trabajo entre empresa pública y empresa privada. En América Latina no hay esa fortaleza institucional donde hay un trabajo entre la empresa privada y los gobiernos, donde hay la plata, donde hay el know-how para llevarlo. Por eso también hay una deficiencia, no sé si usar la palabra deficiencia, pero hay una brecha entre un país avanzado y un país menos avanzado, ¿correcto? Sí, estoy de acuerdo. Hay unas limitaciones de sistema, hay unos sistemas institucionales, hay unas limitaciones de cooperación entre el gobierno central y descentralizado para vacunar rápidamente. Pero tratemos de resolver el problema de la oferta. Entonces te decía, duplicar con la misma cantidad. Lo otro que no podemos seguir gastando tiempo es si la patente te la doy o no te la doy, porque aún dándote la patente es muy complicado desarrollar estas vacunas. Lo que tenemos es tampoco gastar tiempo en bajar precio, porque aún al precio de negociación ahorita que las compañías están dispuestas, el retorno por vacunar es muy importante. Y aquí tengo que decir una cosa, el retorno para la vacunación no es solo para un país en América Latina o un país en el mundo, sino para los países desarrollados, porque el mercado tiene que activarse lo más rápido posible. Pero lo último que te quiero decir es que la región, en vez de ir por países individuales, tiene que agruparse para lograr una mayor donación de vacunas por parte de los países desarrollados y en particular Estados Unidos a la región. Yo creo que eso no ha pasado. Entonces, tienes un problema si aumentas la donación, tendrías un problema de aumentar la oferta. Si aumentas la cantidad de recursos, no el precio y la negociación, sino negocias por cantidades, puedes aumentar los fondos para vacunación. Si haces elementos para expandir la oferta con la misma cantidad de vacunas, puedes expandir la vacunación. Ahora, esto es un problema muy complejo y una vez que resuelves el problema de oferta, como le decía antes, vas a seguir teniendo los problemas de vacunación que son distintos a tener la vacuna. Pero lo más importante que tienes que resolver es la vacuna. O sea, es la oferta. Ahora, en el caso de las patentes, para entender claramente, el entrar en la pelea de que me tienes que dar las patentes, lo que vas a hacer es, de alguna forma, poner a las empresas que son las que han puesto miles de millones de dólares para investigar, es ponerlas a la defensiva, porque entonces no incentivas el desarrollo. Entonces, vas a bajar la velocidad de desarrollo de nuevas vacunas, que es muy promisoria en las nuevas plataformas que se han inventado, y vas a llevar quizás estas compañías a no ir a la región. Pero más importante aún si te doy la receta, es muy difícil que tú la hagas. Entonces, lo más importante es que los países logren unirse para lograr mayores donaciones, para lograr mayor oferta, para poner fondos para negociar por una cantidad de oferta con criterios de contrato constantes. O sea, simplificar el problema de que son los países ricos los que ahogan a los países pobres. Simplificar el problema de que es porque los ricos siempre tienen más plata y se benefician a ellos primero y abandonan a los pobres. Esa no es la forma de responder el problema. El problema es mucho más complejo. Tanto tienen que trabajar los países avanzados, pero también los países emergentes tienen sus responsabilidades. Y en la medida que encuentran las oportunidades, va a ser más rápido que las vacunas lleguen a la población. Pero no es simplificar el problema diciendo son los países ricos el problema. Los ricos en sus casas, los ricos en los departamentos, los ricos en los estados se benefician más que los pobres porque por eso son ricos. Lo que tenemos que lograr es que entendamos que el beneficio de la vacunación es de todos y que busquemos negociaciones donde haya una ganancia para todos, una ganancia que nos permita salir de este problema tan grave que hemos tenido durante el año y medio pasado. Por eso la clave es trabajar. Más cerca. Lo importante es buscar, ver la botella media llena, buscar las oportunidades, buscar la cooperación, es donde se va a traer la solución. Pero las divisiones no funcionan acá y no va a traer beneficio a nadie. Antonio. Totalmente de acuerdo con tu última oración. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. ¿Tienes problemas para organizar tu dinero y ahorrar? En un nuevo Dimes Abierto te cuento cuáles son los cambios que puedes hacer para lograr tus metas y estabilizar tus finanzas personales al volver a The Number One, CNN Dinero. Los consumidores en Estados Unidos están más endeudados que nunca
Esto es porque la deuda de los hogares estadounidenses se disparó a casi 15 billones de dólares en el último trimestre. Trillion, in English. Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, esto se debe a un aumento en el gasto en tarjetas de crédito y en la compra de viviendas. Estas situaciones hicieron que la deuda de los hogares aumentara en 313 mil millones de dólares o un 2,1% en el segundo trimestre. Se trata del mayor salto nominal desde el 2007 y el mayor incremento porcentual en 7 años y medio. En total, los consumidores estadounidenses tenían una deuda de 14,96 billones de dólares a finales de junio. Es la mayor acumulación de facturas registradas y 812 mil millones de dólares más de lo que se debía a finales del 2019, antes de la pandemia. ¿Qué te pasa? No puedo organizarme con el dinero, lo sé. Todos los meses me doy cuenta que estoy gastando de más y no puedo ahorrar porque te lo gastas todo. Ay, no. Te lo he dicho, Einstein. Comienza primero con el ahorro y lo demás después. What? Me preguntan, ¿sabían? Hago un presupuesto de gastos y cuando termino el año no logré la meta de ahorro que quería. ¿Qué pasa? Haz el presupuesto al revés. Comienza pagándote primero. La forma tradicional de hacer un presupuesto es tomar los ingresos que se estiman para el año, establecer los gastos dividiéndolos entre fijos, es decir, los gastos que se mantienen constantes con independencia del aumento o disminución de los ingresos, piensa en la hipoteca, la cuota mensual del auto, etc. Y los costos variables, que son los menos predecibles y que fluctúan de acuerdo con el consumo, piensa en la comida, salidas afuera, consumo de electricidad, etcétera, etcétera. A cada categoría le asignas un monto y se monitorea para saber que al final de año se cumplió con la meta. Otros dividen los gastos entre los necesarios y los deseables. No importa cómo definen los gastos, casi siempre se empieza con los gastos y todo lo demás se condiciona a ellos. Lo que hay que cambiar es de prioridad. Comenzar pagándose a uno mismo primero y la diferencia entonces la distribuyes en los gastos. Digamos que pones los ingresos después de calcular lo que pagarás de impuestos en el año, o sea, el ingreso neto. Sacas el porcentaje de ahorro que sería pagarte a ti primero y la diferencia la distribuyes entre gastos, sean fijos o variables, o necesarios y deseables. Tomemos un ejemplo. María estima ingresos después de impuestos de $50,000 al año. Ella decide que 10,000 o el 20% son necesarios para su ahorro para el retiro, crear su fondo de estudios, etcétera, etcétera. Entonces el 80% o los $40,000 restantes los distribuye en 50%, $25,000 para necesidades como pagar deudas, sea hipoteca, tarjeta de crédito, servicios públicos, alimentos, etcétera. Y el otro 30% o $15,000 para los deseos como gimnasio, salidas, vacaciones y otros. Por eso, primero determina las metas que quieres lograr. O sea, es una reserva de emergencia, es crear un fondo de conocimiento, comprar una casa, el retiro, las inversiones, lo que sea. Pero define para qué es. Segundo, define cuánto tienes que ahorrar. O sea, ¿cuánto es? Puedes definirlo por porcentaje o números absolutos de tu ingreso neto, por ejemplo, 30% de mi ingreso neto o $15,000 anuales. Y tercero, ajusta las necesidades y los deseos a la meta de ahorro. No al revés. Mi gente, claramente hay casos en los cuales las personas están muy endeudadas y bajar las deudas es una prioridad, o hay casos donde los ingresos no son suficientes para cubrir necesidades y ahorro, por tanto las necesidades es la prioridad. Pero exceptuando esos casos, para todos los demás, el enfoque principal es empezar pagándonos a nosotros primero, después las necesidades y por último los deseos, no al revés. Una vez que logras la meta del ahorro, entonces con ese dinero vas a poder cubrir tus necesidades y deseos. Cuando regresemos a CNN Dinero, el gobierno de China está imponiendo más regulaciones a sectores económicos. El más reciente es el sector educativo privado. Por eso pregunto, ¿está el gobierno chino protegiendo a la creciente clase media o está recordándole a los inversionistas que China es comunista? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Tienes alguna pregunta de finanzas personales? ¿Tienes alguna duda sobre tus finanzas? Envíame un video, audio o escríbeme a
dimesabier@cnn.com. Google arrancó este lunes la temporada de teléfonos inteligentes con el lanzamiento de una vista previa de sus nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Estos modelos marcan una nueva era para Pixel al alejarlo de un nicho de usuarios de nivel medio para posicionarse en el segmento premium y enfrentarse con Apple y Samsung. En una serie de tweets y un video publicado en su sitio web, la compañía dio una muestra de una colorida variedad de teléfonos inteligentes repletos de funciones y con el primer procesador creado por Google, diseñado específicamente para Pixel. La compañía dijo que un chip Tensor que Google ha utilizado antes en el hardware de inteligencia artificial permitirá que el Pixel sea más rápido, más personalizable y con la mayor cantidad de capas de seguridad de hardware. El Pixel 6 cuenta con una pantalla plana de 16,2 centímetros y la pantalla de Pixel 6 Pro, ligeramente curva, es de 17 centímetros. El gobierno de China está imponiendo más regulaciones a sectores económicos. El más reciente es el sector educativo privado. Por eso pregunto, ¿está el gobierno chino protegiendo a la creciente clase media o está recordándole a los inversionistas que China es comunista? Lo analizamos. Luis Ignacio, mira, tú lees, vienen estos eventos de China, viene el tema de Didi, que es como decir un Uber chino, donde el delay o el atrasar la salida a mercado con una serie de investigaciones. Viene ahora esto del sector educativo, donde quiero leerle a la gente para que sepan técnicamente qué fue lo que pasó. Las nuevas regulaciones del gobierno chino prohíbe a compañías privadas, o sea, que ofrecen educación universitaria privada, de hacer dinero del currículo, recolectar dinero y salir al mercado. No pueden ofrecer tutorías incluso en las semanas y durante las vacaciones, los fines de semana y durante las vacaciones. Tampoco pueden dar clases académicas, tanto presenciales como en línea, a niños debajo de los 6 años. Entonces, algunos leyeron esto que incluso se reflejó en el mercado accionario, viendo los índices de las bolsas chinas, donde se perdieron en papel cerca de 1,5 billones de dólares, trillion in English. Entonces, hay una preocupación que algunos dicen, claramente el gobierno chino lo que está diciendo es que nosotros somos comunistas y al final vas a tener que hacer las reglas, vas a tener que hacer lo que nosotros hacemos. Aquí se maneja, esta economía se maneja por el gobierno, es un gobierno comunista, dicen algunos. Otros dicen que hay unos issues y retos que tiene la sociedad china y por tanto el gobierno está tratando de atacarlo y por eso no es generalizado sino por sectores específicos. ¿Cómo tú lees todo esto que está pasando en China? Bueno, en un principio China nunca dejó de ser comunista, ¿no? Por supuesto, aplica lo que llaman el comunismo chino, que implicó hace ya más de 4 décadas la apertura y la transformación de la economía china hacia una especie de capitalismo comunista, si existe el término. La realidad es que junto con el crecimiento económico surgieron un montón de problemas que se fueron incrementando con el paso de los años, como ser, por ejemplo, el caso de la desigualdad, ¿no? Entonces, el gobierno se encuentra ahora en una situación en la cual, además del crecimiento, tiene que asegurar a su clase media, llamémosle, que está creciendo enormemente, tanto en China como en el resto de Asia, un nivel de vida acorde a las expectativas de la gente, ¿no? Por supuesto, dentro de este contexto se dan manifestaciones pacíficas, digamos, de los chinos respecto a por dónde pasan los problemas. Y hay 3 grandes gastos que tienen los chinos, ¿no? Por un lado, la salud, el sistema de salud. Por el otro lado, la vivienda, que por supuesto, hablando de un país de 1.400 millones de personas, el territorio es limitado. Y por el otro lado, el de la educación, ¿no? Tengamos en cuenta que China es un país que tiene aproximadamente 4 veces la población de Estados Unidos y sin embargo tiene la mitad de las universidades de Estados Unidos. En cuanto a universidades públicas están en números parecidos, sin embargo en las universidades privadas ahí hay sí una falta de oferta universitaria. Okay, como entonces sabemos, cuando hay una diferencia entre la oferta y la demanda, esto genera presiones
¿no? En este caso, no digamos sobre el precio en sí, sino sobre, digamos, la preparación que deben tener los estudiantes para poder entrar en la universidad. O sea, que entonces si lo vemos... Esto genera que las familias tengan que gastar mucho dinero desde que los niños son pequeños para poder darle la mejor educación a sus hijos o a su hijo, porque la mayoría tiene solo un hijo, para que pueda en el futuro acceder a una universidad y asegurarse el futuro. Entonces, Luis, si le doy una lectura a lo que tú me estás diciendo, la tesis que tú presentas, es que esto hay que verlo por diferentes niveles. O sea, tú, en un stage o un estadio, está el estadio de la presión de una clase media, que por un lado quieren enviar a sus hijos a la universidad, quieren que aprendan, quieren que estudien, que se entrenen, que empiecen más temprano. Surge un mercado donde dice, yo voy a suplir esa necesidad porque el gobierno no le está dando, no le está supliendo esa, digamos, no está ofreciendo y satisfaciendo las necesidades de más educación. Viene el mercado privado, lo ofrece, pero se le han ido trepando los precios, lo cual eso está creando una presión en la clase media y por tanto el gobierno viene y actúa. Entonces sería, bajo esa lectura, es algo muy específico. Pero entonces cuando tú sumas Didi, cuando tú le dices a las empresas chinas, tú le dices a la empresa privada educativa que no puede hacer profit o ganancia, entonces aquí viene ya no de un marco, vamos a decir, de un estadio localizado, específico, sino que pudiera ya generalizarse. Entonces es la lectura que otros le están dando, que es que el gobierno, por una cuestión de seguridad nacional, por una cuestión de controles, básicamente lo que está diciendo es las reglas de juego las marco yo y al final es un gobierno comunista y aquí nos vamos a regir de tal forma, por tanto ya no es en el mercado educativo, sino también va a ser en sectores de tecnología, va a ser en otros sectores donde básicamente vamos a tener un control de todo. ¿Es una lectura correcta? Sí, la lectura, a mi entender, también pasa por allí. Hay que comprender también los diferentes nuevos desafíos que van surgiendo con el crecimiento y también que estos desafíos generan necesidad de cambio. Y para los inversores privados, por supuesto, ellos quieren saber cuáles son las reglas de juego, sean A o sean B o sean X. Lo importante es que esas reglas de juego se mantengan. Cuando el Estado empieza a intervenir para cambiar esas reglas, por supuesto, genera una percepción de riesgo mucho mayor y esto ha generado que muchos inversores privados se hayan escapado de las inversiones en empresas tecnológicas chinas, ¿no? Pero nuevamente me parece que es importante comprender esto dentro del marco de esta nueva etapa de desarrollo, como decía Xi, ¿no? Que por supuesto tiene la base en la seguridad social, en la seguridad nacional por un lado, en la prosperidad común, lo que implica combatir a las desigualdades, ¿no? Desigualdades que hay entre pobres y ricos, entre interior y costas, y también las desigualdades, por supuesto, que se dan desde un punto de vista de acceso a los diferentes bienes públicos, ¿no? Y por supuesto, también otro de los temas tiene que ver con la estabilidad social, que es primordial en China mantener esta estabilidad y bajar el descontento de las clases medias, que nuevamente es creciente la cantidad de gente que pertenece a esta clase media, que tiene capacidad de ahorro, que tiene capacidad de gasto y que sin embargo ve que por las decisiones del gobierno, porque todavía es una economía que es, llamémosla imperfecta desde el punto de vista capitalista, porque no tienen las libertades necesarias, porque son nuevos ricos, digamos, ¿no? Entonces las familias no tienen acumulado un cierto capital como puede pasar en los Estados Unidos, donde las familias destinan parte de ese capital acumulado a la educación de sus hijos, ¿no? Bueno, todos estos puntos entran en juego para comprender esta política o estas decisiones que está tomando el gobierno chino. Luis, me quedan 30 segundos. Una pregunta importante y trata de concentrarla en estos 30 segundos. Si China quiere competir con Silicon Valley, ser vamos a decir, un sector mundial de tecnología, esto de alguna forma no ayuda porque tú tienes que tomar riesgo, tú tienes que permitir que el capital fluya de forma libre para poder tomar riesgo, para explorar otras opciones. Aquí básicamente le estás diciendo a los inversionistas hay ciertas cosas que no vas a poder hacer, por tanto ya no puedo explorar, no puedo tomar riesgo y no voy a descubrir otras cosas que en el futuro pueden ayudar a la economía. ¿Qué dices tú? Por supuesto, los emprendedores quieren cambiar el mundo, pero también quieren ganar dinero. Cuando tú les cambias las reglas de juego y no está asegurado que en el futuro puedan ganar todo el dinero que pretenden, van a irse o van a poner sus inversiones fuera de China y van a ponerla en otros lugares donde el retorno a la inversión sea más esperable. Ahora, en 10 segundos tú me dijiste una frase que es muy importante sobre el durazno. ¿Qué es lo que querías decir? ¿Qué es lo que está pasando en China? Nosotros en Argentina decimos
si te gusta el durazno, báncate la pelusa, ¿no? Bueno, finalmente China es esta cuestión, ¿no? Si China quiere convertirse en capitalista, hay ciertas cuestiones que hacen, por ejemplo, a la desigualdad, que hacen a la desigualdad de condiciones o de cómo se comienza la carrera capitalista, y eso es parte del combo que viene con el capitalismo. Ahora, pero también se puede aplicar, Luis, de la otra forma. Si tú quieres invertir en China y beneficiarte de los beneficios de la economía china, vas a tener que comerte la pelusa si quieres alimentarte, si quieres disfrutar del durazno. El problema es si te atragantas con la pelusa, cosa que es una posibilidad. Luis Ignacio, fue un gusto haberte tenido en el programa. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.